Bien, buenas tardes con todos. Como les han mencionado, voy a un poco a exponer, la presentación trata un poco de la experiencia que se ha tenido en los últimos años del reforzamiento de unas edificaciones antiguas, pero esta vez el reforzamiento está hecho con disipadores fluido viscosos. Los disipadores fluido viscoso realmente son los disipadores que más se han usado últimamente para el reforzamiento de edificaciones. En esta vez voy a un poco a contar la experiencia que se ha tenido con dos edificaciones gubernamentales. Una es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú, cuya sede está en Miraflores. Después el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Estas dos corresponden en el Perú. También se ha hecho también el estudio del reforzamiento de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Bien, estas tres edificaciones fueron analizadas para diferentes disposiciones de los disipadores fluido viscoso y su efectividad. Eso también es una parte de la presentación que vamos a ver cómo comparar la efectividad que se ha logrado con diferentes disposiciones que ya vamos a describir a continuación. Esta efectividad se va a medir por la menor distorsión de entrepiso y menor desplazamiento, el mayor amortiguamiento suplementario y la menor fuerza en los disipadores. Bien, un poco tal vez para muchos ya esto es conocido, pero tal vez he creído conveniente repasar sobre las disposiciones, sobre todo las más usadas y la que es menos usada, pero tal vez la que da mejores resultados. Tenemos la disposición diagonal, en este caso el desplazamiento axial del disipador es menor o igual a la distorsión de entrepiso, y por lo tanto este hecho hace que la disipación de energía sea menor comparado con otras disposiciones. La disposición Chevron, en este caso los disipadores se encuentran paralelos, ¿no?, al nivel de entrepiso. Estos brazos metálicos van a estar sometidos a esfuerzos de tracción y compresión, y muchas veces eso hace de que transfieran al nudo, ¿no?, grandes fuerzas, ¿no?, por los anclajes que se van a colocar, y eso conlleva a un reforzamiento de las vigas y columnas. Ahí tenemos unas fotografías de algunos ejemplos de posición diagonal y disposición en chevron. Estas disposiciones son las más comunes, pues proveen mayor confort en su instalación. Sin embargo, muchas veces requieren de disipadores de grandes tamaños, lo cual ya no hace rentable el reforzamiento de la edificación, ¿no? Últimamente, bueno, acá todavía en el Perú poco recién lo hemos estado estudiando, pero ya en otros sitios sí, ya lo han hecho de hace ya unos años. La disposición Tower Brace fue propuesto por Taylor Device, ¿no? Esta disposición, que tiene dos esquemas, una se le conoce como Upper Tower Brace porque el disipador se encuentra en la parte superior, y la disposición Lower Tower Brace, estos porque están en la parte inferior, ¿no? Estos disipadores se conectan aquí a través de aquí una rótula en estos dos brazos metálicos, igual de acá, ¿no? Esta disposición, ¿qué permite? Permite amplificar el desplazamiento del disipador y la velocidad, lo cual eso hace incrementar el amortiguamiento efectivo. O sea, con esta disposición se está logrando mayor amortiguamiento suplementario que con las otras disposiciones que hemos visto anteriormente. Y eso, por ende, permite disminuir la distorsión de entrepiso. Aquí vemos también en unas dos fotografías de ejemplos de la disposición Upper Tower Brace y de Lower Tower Brace.
¿no? Aquí pueden ver un poco cómo es el mecanismo de su instalación. Con estas disposiciones se logra un tamaño disipador más rentable y está destinado a estructuras relativamente rígidas, incluyendo edificaciones con muros de corte. Porque normalmente veíamos de que con la edificación tenía muros de concreto conocidos como placas, muchas veces el disipador ahí no trabajaba mucho, si lo poníamos en una disposición chevron o diagonal, se ganaba muy poco. Entonces, con estas disposiciones, justamente para esos casos, ¿no? Serían ideal porque el disipador va a poder lograr mayor desplazamiento y con eso va a poder disipar más energía. Bien, esto también un poco para recordar lo que se gana con estos sistemas de disipación de energía es aumentar el amortiguamiento, porque el aumento del amortiguamiento de la estructura es inversamente proporcional al valor de las pseudoaceleraciones, ¿no? Mientras más amortiguamiento tenemos, la carga sísmica va a disminuir, tendremos menor fuerza sísmica, ¿no? Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el amortiguamiento histerético, el cual surge cuando las estructuras ingresan en el rango inelástico, ¿no? Debido a efectos del sismo. Normalmente las normas permiten que las estructuras ingresen en el rango inelástico, aprovechando, ¿no?, la capacidad que tienen ciertos materiales, ¿no?, de comportarse adecuadamente en ese rango. Entonces, cuando ingresan en el rango inelástico, genera un amortiguamiento adicional llamado amortiguamiento histerético, el cual se va a poder asociar con esta expresión, ¿no? Este es el amortiguamiento inherente de las estructuras, el 5%, más ese amortiguamiento histerético, tendríamos el amortiguamiento efectivo total. Pero esto lo que produce es daño en la estructura, ¿no? O sea, cuando la estructura empieza a agrietarse, o sea, porque ya entró en el rango inelástico, o sea, de esa forma también está disipando energía, pero es daño, ¿no? Entonces, ese amortiguamiento histerético se puede calcular de esta forma, ¿no? La energía disipada por la estructura sobre 4 veces la energía de formación máxima. Pues esto ya es muy conocido por muchos. Esta es una forma, ver la cantidad de energía disipada, es el comportamiento histerético de los elementos estructurales. Esto vendría a ser el área encerrada en estas curvas, la energía disipada. Bien, esto nos lleva a cómo intervienen aquí los disipadores, o qué es lo que se quiere lograr colocando los disipadores fluido-viscosos. Acá tenemos un balance de energía, aquí sin disipadores y acá con disipadores, ¿no? Aquí en la parte amarilla la energía elástica potencial y cinética, o sea, la energía total cuando viene el sismo. Este es la verde, la energía disipada por el amortiguamiento intrínseco, y este rojo vendría a ser la energía histerética disipada por la estructura. Ya cuando existe energía histerética es que ya hay cierto daño en la edificación. No hay colapso, pero ya ha habido formación de ciertas rótulas plásticas, ¿no? En este gráfico, en donde tenemos el balance de energía, pero ya con disipadores, vemos que aquí esta parte gris, ¿no?, es prácticamente lo que reemplazaría parte de esta energía histerética. Entonces, lo que logramos al colocar los disipadores es disminuir el daño en la edificación, ¿no? Porque al disminuir la energía histerética estaríamos disminuyendo el daño en la edificación. Bien, entonces, ¿cómo calcular ese amortiguamiento suplementario que lo dan los disipadores? En este caso, los disipadores fluido-viscosos. Bien, la norma, el FEMA, establece la siguiente ecuación, ¿no?, que es, como lo hemos visto anteriormente, que es
El amortiguamiento efectivo vendría a ser el amortiguamiento inherente más el amortiguamiento viscoso. Este vendría a ser 5%, y ahora que antes lo veíamos como amortiguamiento histerético, aquí ya lo estamos viendo como el amortiguamiento viscoso proporcionado por los amortiguadores, ¿no? Igual la misma expresión para calcular ese amortiguamiento viscoso. En este caso aquí ya esta energía es disipada por los disipadores, ¿no? Que en otras reemplazando acá, tenemos que aquí sería igual esa energía al trabajo o al área que encierra, ¿no?, la curva esterética de los disipadores, el trabajo realizado por cada disipador. Y acá, bueno, la máxima energía de formación en la edificación. Acá esta gráfica es un poco para ver cómo es el comportamiento del disipador, ¿no? Este es un disipador con propiedades lineales, o sea, el factor alfa es 1, es totalmente una elipse. Acá hay una variación cuando no es, ya no es lineal, sino no lineal, o sea, alfa es igual a 0,5. La forma de la elipse va cambiando. Bien, el trabajo, o sea, esta área de esta elipse vendría a ser igual a esta expresión, pi por la fuerza del disipador por el desplazamiento del disipador. Como estamos en unos disipadores fluidos viscosos, la fuerza en el disipador es igual al coeficiente de amortiguamiento por la velocidad elevado al alfa, ¿no? Si alfa es 1, hablamos de propiedades lineales, y si alfa es menor que 1 o diferente a 1, no lineal. La velocidad en función del desplazamiento sería igual a omega por delta. Bien, reemplazando, de acuerdo a la expresión a esto, nosotros reemplazamos aquí, nos va a dar una expresión como esta que la pueden encontrar en el FEMA 356. Sin embargo, esta expresión dice ha sido desarrollada para una disposición diagonal, porque aquí delta sub RJ por coseno de teta vendría a ser la componente del desplazamiento modal en la dirección donde está el disipador, ¿no? Y el disipador, si está inclinado un ángulo teta con respecto al horizontal, entonces la componente es esta, ¿no? Bien, pero podemos llevarla a una forma más general, una disposición general, en donde este coseno de teta sería ya un factor, ¿no?, que va a depender de la disposición. Aquí también esta expresión es para alfa 1, aquí para un alfa diferente a 1, tenemos esta expresión que es más completa. Sin embargo, esto lo hicimos, como voy a mostrar más adelante, para el reforzamiento de del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia. Se usó esta expresión para calcular el amortiguamiento viscoso. Pero después, estudiando un poco más, vemos que ya esa fórmula ha sido mejorada por el estudio de estos doctores Zhenqing Wang y Jingnan Wang, en donde el amortiguamiento viscoso no solamente está en función del desplazamiento horizontal relativo, sino también del desplazamiento vertical. Como ven, pueden observar en esta figura, ¿no?, al deformarse aquí este paño, este pórtico con un disipador que está en disposición diagonal, este nudo por B ya no está aquí, B ni acá, sino hasta acá, donde tengo una componente horizontal y una componente vertical. Entonces eso hace de que esa componente vertical también, ¿no?, contribuye al cálculo del amortiguamiento viscoso. Entonces, estos factores que se conocen como factores de amplificación, que dependen en qué disposición están los disipadores, en este caso, para este diagonal, FH sería el coseno de teta y FB sería el seno de teta.
Bien, aquí ya un poco más descrita está. Todos los demás parámetros son conocidos: periodo, coeficiente de amortiguamiento, esta es la amplitud del desplazamiento en el techo, correspondiente al desplazamiento modal. Este alfa es un parámetro que depende de alfa, ¿no? Si alfa era 1, esto era realmente igual a pi. Bien, entonces un poco vamos a ver los resultados o sí, exactamente qué resultados obtuvimos, cuántos disipadores se colocaron para reforzar estos edificios que han quedado a modo de propuesta o de estudio todavía. Entonces aquí tenemos el reforzamiento del edificio de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Es un edificio de 15 pisos y 4 sótanos. El responsable del estudio de la empresa Gamble Perú. Acá tenemos una vista en planta, es un sistema estructural dual. Las características, los materiales, tenemos una resistencia al concreto de 210 y el acero era de 4500. No se consideraron en este caso secciones agrietadas. Se hizo inicialmente el análisis sísmico espectral del edificio tal como estaba, ¿no? Y sus periodos son los que se muestran en ese cuadro. Bien, como muchos sabrán, para hacer su análisis con disipadores hay que recurrir al análisis dinámico tiempo-historia, ¿no? Nuestra norma pide por lo menos 6 registros. También les voy a indicar aquí las respuestas están con la norma anterior, porque este estudio fue hecho en el año 2015 y nuestra actual norma ha sido recién en 2016, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos registros, lo que se muestra aquí son que se tuvieron que escalar de tal forma que sus espectros coincidieran con el espectro de la norma de entonces, o sea, de la 2003. No, estos son los parámetros sismorresistentes para este caso. Entonces, se usaron estos registros de la data de Sensico, ¿no? La ubicación de los disipadores, aquí son una ubicación en diagonal, ¿no? Que se colocaron tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. Se lograron colocar en los ejes más alejados del centro. Estos son en la dirección transversal. Bueno, y aquí un poco es los resultados referente a la distorsión de entrepiso. Aquí en la dirección longitudinal observamos que la curva en azul viene a ser del edificio original, o sea, sin reforzamiento, y la que está en gris es con los disipadores fluido viscosos. En la línea roja vendría a ser el límite, que es 7 por 1000, y veíamos que, bueno, que en la dirección longitudinal estábamos casi a las justas en cuanto a la distorsión permisible. Sin embargo, en la otra dirección veíamos que el edificio original, su máxima de distorsión, que estaba en los pisos 2 y 13, era del 1.38%. Por lo tanto, esta edificación necesitaba ser reforzada, ¿no? Entonces, al colocarle los disipadores fluido viscoso en esa disposición diagonal, se logró, ¿no?, reducir por muy de lejos, o sea, menor que el 5 por 1000, ¿no?, en esta dirección. Y en esta otra mucho menos que el 5 por 1000, ¿no? Las propiedades no lineales que tuvieron los disipadores fueron los siguientes: el coeficiente de amortiguamiento en la dirección longitudinal fue de 150 y en la dirección transversal de 180. La cantidad de disipadores fue de 40 en la dirección longitudinal y transversal 44. El amortiguamiento suplementario que se obtuvo en esta edición fue 5.5 y 7.5. No mucho, pero bueno, fue algo que permitió también
de que no hubiera mucha necesidad de reforzar algunos elementos que ya existían, ¿no? La fuerza en el disipador máxima fue de 100 en una dirección y de 125 en la otra dirección. Este dato de la fuerza del disipador es importante, ¿no? Porque de eso va a depender el tamaño del disipador y por lo tanto su costo. Este es el otro caso que se hizo acá en el Perú, el reforzamiento del edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo estudio responsable era la empresa Córdoba Ingenieros, SAC. Realmente el ministerio está conformado por estas edificaciones. Lo que se va a mostrar en esta presentación solamente es el reforzamiento del edificio universal, el cual tiene 9 pisos más 2 sótanos. Aquí vemos una vista en planta, prácticamente está conformado por pórticos de concreto. Hay algunas placas en esta dirección longitudinal, pero que solo van hasta cierto nivel del piso. En la dirección longitudinal, sí, estas placas que se observan acá, sí continúan en todos los pisos. De aquí de la información que se me alcanzó, indicaba que la resistencia a la compresión del concreto es de 180, o sea, baja, ¿no? Y la resistencia de la afluencia del acero era de 2.800 kilogramos centímetro cuadrado. Después de todas las inspecciones que realizó la empresa Córdoba Ingenieros, pues indicó secciones arietadas en vigas del 50%, en columnas 70%, ¿no? Aquí tenemos los periodos y la masa participativa de los primeros modos. En el análisis tiempo-historia, igual se tomaron 3 pares de registros, estos de los siguientes sismos, del 17 de octubre del 66, 31 de mayo del 70 y 3 de octubre del 74. Igual, este estudio fue hecho el año 2014, por lo tanto también los parámetros sismo resistentes, ¿no?, corresponden a la norma de sismo 030 del 2003, ¿no? Entonces, se escalaron estos registros de tal forma que esos espectros más o menos calcen con el espectro de diseño, ¿no? Bien, para lograr alcanzar la distorsión permisible, se tuvieron que colocar 68 disipadores en la dirección longitudinal y 20 en la dirección transversal. Y como pueden observar en la figura, esta disposición que se colocaron en ambas direcciones fue chevron. Y aquí tenemos los resultados de la distorsión de entrepiso. La línea azul viene a indicar las distorsiones de la edificación original. La gris es la original, pero con el refuerzo de algunas columnas, y la naranja aquí es ya con los disipadores, ¿no? Vemos que está casi llegando al límite del 7 por 1000. Si ustedes se preguntaron, ¿y con los disipadores fue necesario reforzar columnas? Sí, hubo necesidad de reforzar algunas columnas. Una porque eran de tamaños muy pequeños, de 25, muchas de ellas, entonces donde se iba a colocar el disipador, solamente por colocar los anclajes, las planchas para colocar el disipador, pues necesitaba más, ¿no?, más dimensiones en esas columnas. Entonces sobre todo también por esa razón, se reforzaron algunas columnas, ¿no? Por eso aquí indica reforzamiento con columna más disipador. Esto en la dirección longitudinal, y vemos que efectivamente esta edificación no cumplía con la norma por muy lejos, ¿no? Estaba casi inclusive más del 2%. En la otra dirección, la dirección transversal, observamos, ¿no?, las distorsiones, igual la edificación original, pasaban también, casi estaban alrededor de 1.5%, reforzando algunas columnas disminuía, pero aún faltaba mucho.
y con los disipadores también casi llegamos al límite, ¿no? Pero este reforzamiento también era con disipadores y con reforzamiento de algunas columnas. Las propiedades no lineales de los disipadores que nos dieron fueron los siguientes: el exponente de velocidad 0.5, coeficiente de amortiguamiento un poco alto, 250 en la dirección longitudinal y 400 en la dirección transversal. El coeficiente de amortiguamiento 180 en la longitudinal y 400 en la transversal. ¿Cuántos disipadores? Que ya lo hemos visto antes, 68 en la longitudinal y 20 en la transversal. El amortiguamiento viscoso suplementario, aquí ya se alcanzó más, 13.5 y 3. No sé si le mencioné, en el anterior edificio, que es de la SUNA, había más presencia de placas, ¿no? Entonces, también eso hace que no se obtenga más amortiguamiento. Acá en la dirección longitudinal, como hay menos placas en la parte superior, ¿no? En los pisos superiores, el amortiguamiento alcanzado fue mayor que en la transversal. En la transversal se habían regulares placas y estaba en todos los pisos. Por lo tanto, el amortiguamiento efectivo llegó en la dirección longitudinal 18.5 y en la transversal 8. La máxima fuerza del disipador en la longitudinal fue de 105 toneladas y en la transversal de 130. Y las mínimas 40 y 80. ¿No? Entonces, con esto, bueno, se propuso reforzar esta edificación con disipadores fluidos viscosos, 68 en una dirección y 20 en la otra dirección. Y este es otro caso, que no es acá en el Perú, sino en El Salvador, ¿no? Es el reforzamiento del edificio de la Asamblea Legislativa, el cual corresponde acá al Congreso, ¿no? Es un edificio de 9 pisos y un sótano. El responsable del estudio fue la empresa Diseño Supervisor y Patología de Obras Civiles. Bueno, con ellos se trabajó este reforzamiento. Y aquí nos muestra, este es el edificio, ¿no? Es un edificio totalmente aporticado. Esta es la planta, ¿no? Esta es la dirección longitudinal. Y la dirección transversal solamente tiene 2 ejes. De acuerdo a la evaluación de la resistencia a la compresión del concreto, tenemos un concreto de 280. La resistencia al acero aquí, sin embargo, sí es alta, 3520. Y aquí sí también se consideraron secciones arietadas, en vigas 50% y en columnas 50%. Aquí tenemos los periodos y masas participativas. Acá también se usaron 3 pares de registros correspondientes a los sismos de allá, ¿no? Ellos tienen el sismo del 10 de octubre del 86 y el de 13 de enero de 2001, los más agresivos en los últimos años. Y el tercero fue un sismo artificial, ¿no? De acuerdo a su norma sismo resistente, los parámetros sismo resistentes fueron los siguientes. Y bueno, igual se escalaron de tal forma de que sus espectros de estos registros, ¿no?, calzaran con su espectro de diseño. Aquí tenemos la ubicación y disposición de los disipadores. Como verán, en la dirección longitudinal no había otra forma que colocarlos justamente en estos 2 ejes. Y aquí la figura muestra la disposición Upper Tower Brace, pero vamos a ver aquí más adelante que en esa edificación sí se usaron todas las disposiciones, o sea, se analizaron todas las disposiciones, diagonal, chevron, Upper Tower Brace, Lower Tower Brace, para decidir finalmente cuál era la mejor. Como ya habíamos estudiado un poco más este tema, lo hicimos de ese modo. En la dirección transversal, solamente en este eje y en este eje. También aquí el esquema muestra la disposición en Upper Tower Brace. El exponente de velocidad considerado fue de 0.4. Y aquí, bueno, estoy mostrando acá los coeficientes de amortiguamiento, es el factor C, para diferentes disposiciones.
tenemos en la diagonal, en los primeros pisos del 1 al 7 fueron de 280, en chevron 200, en upper tower brace 120 y en lower tower brace 120. De aquí nos damos cuenta que esta disposición tower brace, el coeficiente de amortiguamiento es menor que estas dos, ¿no? Tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. La dirección transversal, que era la más crítica, efectivamente para alcanzar algo, ¿no? Inclusive la diagonal no dio, como ya veremos a continuación, su coeficiente fue de 380, en la chevron 280 y en las tower brace fue de 160 y 180. Bueno, en los dos últimos pisos fue algo menos que eso. Y aquí vemos los resultados de la distorsión de entrepiso para las diferentes disposiciones, ¿no? Aquí la línea azul es el edificio original. Observamos acá que su distorsión supera el 2%, casi es 2.3% más o menos, ¿no? En los pisos 7. Y acá el límite para ellos es el 15 por 1000 o 1.5%, que es esta línea punteada acá, ¿no? Entonces, estaban muy lejos, ¿no?, de la distorsión permisible. Entonces, al colocar los disipadores fluidos viscosos, vemos los siguientes resultados. En la disposición diagonal, ¿no?, a pesar de que tenía un mayor coeficiente de amortiguamiento, incluso redujo la distorsión entre pisos, pero no lo suficiente porque aquí en algunos pisos superaba al valor permisible. Con la disposición chevron redujo un poquito más, pero igual en un piso no superaba también la distorsión permisible. Con las disposiciones tower brace, tenemos para upper tower brace, ¿no?, esta línea amarilla, y esta otra línea, la de lower tower brace. Entonces aquí entre estas dos vemos que el lower tower brace reduce un poquito más que el upper tower brace. Sin embargo, ambas podemos decir reducen mucho más que estas dos, ¿no?, que la diagonal y la chevron, y muy por lejos de la distorsión permisible. Eso en la dirección transversal, que era la dirección más crítica. En la dirección longitudinal, igual el edificio original, las distorsiones de entrepiso eran superiores al límite, al permisible, son menores que esta, ¿no?, pero igual sobrepasan al permisible, y las distorsiones que se logran con los disipadores, vemos también aquí la diagonal y el chevron reducen, ¿sí?, pero los tower brace reducen un poco más que estos, que la diagonal y el chevron, ¿no? Bien, en cuanto al amortiguamiento suplementario, aquí se hace una comparación, ¿no?, para las diferentes disposiciones. Vemos que en diagonal, en esta dirección transversal, el amortiguamiento suplementario, o sea, el amortiguamiento adicional que se obtiene por los disipadores es de 6.22, en el chevron 6.23, en el upper tower brace es 16, es mayor el amortiguamiento alcanzado, y en lower tower es 13, ¿no? Entonces, en el upper tower brace es que se obtiene mayor amortiguamiento. En la dirección longitudinal, igual observamos que los sistemas tower brace alcanzan mayor, el upper es 12%, diagonal 6.5 es la que alcanza menos, chevron 8.60 y el lower tower brace 8.30. Bien, luego la siguiente comparación que se hizo fue en la fuerza en los disipadores. Si se dan cuenta, en la disposición diagonal, que es, digamos, que
no encuentro mejores resultados. Sin embargo, aquí las fuerzas son mayores y eso hace de que realmente los disipadores sean más grandes y no es tan rentable el reforzamiento a veces con disipadores grandes, ¿no? Entonces aquí la fuerza en el disipador dio 223 toneladas, o sea, la máxima fuerza. En el Chevron 148, en el Upper Tower Brace 135 y en el Lower Tower Brace 117. Es en la dirección transversal. En la dirección longitudinal, el diagonal, la disposición diagonal, la fuerza disipador fue 149, en el Chevron 105, el Upper Tower 90 y en el Lower Tower Brace 70. O sea, menores, ¿no? Es en esta dirección donde no era tan crítica como esta, ¿no? Fueron disipadores más pequeños, le dieron fuerzas más pequeñas. Bien, entonces después de hacer esto, estas experiencias que se han hecho a lo largo de estos últimos 3 años, porque el de El Salvador fue el año pasado, entonces concluimos que reforzar edificios antiguos con disipadores es una buena alternativa. El daño se reduce significativamente, los trabajos de refuerzo se realizan en menos tiempo y se puede lograr que las actividades en el edificio no se interrumpan, que ese es mucho el requerimiento de estas entidades, ¿no? Después, el amortiguamiento viscoso suplementario alcanzado por los disipadores con la disposición diagonal y chevron es menor cuando existen muros de concreto armado, como es el caso del reforzamiento de la Superintendencia Nacional Tributaria y del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, con el amortiguamiento alcanzado por la disposición Upper Tower Brace, no fue necesario reforzar columnas y vigas del edificio de la Asamblea Legislativa, por lo tanto, las actividades en este edificio no se verían interrumpidas, ¿no? En algunos casos, el reforzamiento del edificio con disposiciones diagonal y chevron no es suficiente, inclusive para alcanzar la distorsión permisible. Reducen la distorsión, pero no a comparación como lo hacen las disposiciones Tower Brace. Sin embargo, la disposición Tower Brace no es de fácil acceso por ser patente del fabricante de Taylor Device. Esa es, digamos, un poco la restricción que tenemos con esta disposición, ¿no? Eso ha sido todo con referente a mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Maribel. Te voy a pasar un par de preguntas. Bueno, todos los ponentes hacen lo mismo, nos entregan una serie de preguntas y como el tiempo apremia, aunque tú has sido buena con el tiempo, he elegido 2 preguntas, si quieres las contestas, y las demás te las voy a pasar para acordarlas en la página web, ¿te parece? Sí, está bien. Espera un momentito. Entonces, una pregunta que hacen es ¿en qué casos se diseña con las secciones agrietadas? Bueno, en general se debe diseñar con las secciones agrietadas, ¿no? Nuestra norma no especifica si se debe considerar las secciones agrietadas. Sin embargo, nuestra distorsión permisible es muy conservadora, ¿no? Entonces, haciendo las consultas a consultores internacionales como Miyamoto, alguna vez estuvieron por acá, ante esta inquietud ellos indicaban de que ellos no verían mal si no se consideraran, ya que nuestra distorsión permisible es pequeña, es conservadora, no a comparación como ellos lo tienen, que la distorsión permisible es de 1.5% y nosotros tenemos del 7 por 1000, por esa razón. Pero por otro lado, creo yo que cuando se ve ya la edificación con cierto deterioro, sí deberían considerarse las secciones agrietadas, un poco para estar un poco más de la seguridad, porque
Si las secciones se agrietan inclusive con sismos moderados, ¿no? Bueno, y otra que nos han hecho por aquí es que siempre hablamos y oímos de control de deriva, bueno, entiendo de movimientos, pero ¿cómo controla, supongo, este sistema, las aceleraciones, el sistema de amortiguación? El tema de las aceleraciones. Bueno, aquí no he presentado las aceleraciones entre piso, pero bueno, sí, también se pueden verificar, ver cuánto es lo que disminuyen esas aceleraciones. Prácticamente nuestra norma lo que nos restringe, lo que lo dice claramente es controlar las distorsiones de entrepiso. Sin embargo, ahora ya para el tema de los sistemas, de los elementos no portantes, sí nos dicen que debemos considerar ya la aceleración que hay en ese entrepiso para diseñar ese elemento no portante. Por lo tanto, es que se hace necesario también ver cuánto salen las aceleraciones en cada entrepiso. Bueno, gracias Maribel. Vamos a hacer entrega de una placa por tu gentileza. Vamos ahí al centro que nos hace una foto. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. No hay de qué.